Buenas noches. Bueno, faltando poco para terminar el año, quisiera hacer la última charlita de este año que han sido pocas. Y tengo que hablar justamente de la guerra en Ucrania, la guerra en Europa. Trataré de hacer la síntesis más breve posible. Acá los participantes son Estados Unidos y tiene dos antagonistas. Uno es Rusia y el otro es China. Lo vengo diciendo ya cuando empecé a hacer estas charlas hace varios años. Y esto es en el plano de la gran estrategia de Estados Unidos, así la denominan ellos, que es mantener la hegemonía que logró después del colapso de la Unión Soviética. Y tiene dos enemigos. Uno es Rusia y el otro es China. Son dos estados distintos. China es una civilización. Rusia es un estado de origen europeo y responde a la cultura cristiana de y ortodoxa. Hago estas aclaraciones para entender un poco más cuál es cuáles son la decidida fuerza de los participantes. Eh, la política de Estados Unidos, si bien siempre se la tilda de poco hábil en el plano diplomático, sin embargo, han conseguido hasta el momento sostenerse sin entrar en beligerancia directa contra China y contra Rusia, de los cuales obviamente sería catastrófico porque puede desembocar en ambos casos, pero con mayor intensidad en el caso de Rusia, que heredó de la Unión Soviética 6.000 armas nucleares de todo tipo y los medios, o sea, los medios para arrojarlas, los vectores. Y últimamente también se ha conversado mucho de los cohetes que pueden también con propulsión nuclear. O sea, tiene nuevos artefactos muy difíciles de interceptar. Entonces, Rusia es un peligro potencial para Estados Unidos, para la existencia de Estados Unidos, en la medida que Estados Unidos no los provoque abiertamente, los provoca indirectamente, y en este caso encontró un punto ya hace 10 años de esto, un poco más, un punto posible y débil que era Ucrania. Ucrania, una sociedad, una república incipiente que se estableció cuando se estableció la Unión Soviética, anteriormente no existía, tuvo muchas alternativas, eh, pero en este momento no voy a hacer un raconto histórico de lo que es Ucrania. Sin embargo, después del colapso, la capitulación ideológica de la Unión Soviética, Ucrania, la República de Ucrania, que siempre fue es- en las relaciones internacionales operaba como una república independiente dentro del contexto de la Unión Soviética, en las Naciones Unidas, tenía una representación como república. Bien, Ucrania, Estados Unidos encontró el punto débil y justamente porque era el país que menos éxito tuvo después de 1991 cuando declararon su independencia de la Unión Soviética. Y eh, tanto en Ucrania como en Rusia se hizo
una forma de capitalismo en Estados Unidos le llamaban The Robber Barons. A principios del siglo pasado. Bueno, acá eran de oligarchs, la oligarquía ladrona. Y bueno, resultó que en Ucrania fueron más retrógrados que los que tomaron en Rusia, pero Rusia estaba tal vez mejor preparada, pero en el tiempo de Yeltsin también fue un desastre. Y en Ucrania siguió la década del 90 y posteriormente también, con la diferencia de que en Rusia, cuando Yeltsin se retiró y nombró a Putin, Estados Unidos pensaron que era un Yeltsin de sobrio, pero resultó ser un, un patriota nacionalista. Y bueno, ya han pasado 20 años de todo esto y los resultados están a la vista. Resistió y se impuso en Georgia y ayudó, entró en el Medio Oeste, en Siria, con resultados muy alentadores para Rusia y también pudo sostener al Estado sirio que también sufría los embates de Estados Unidos en el tipo de guerra híbrida. Y así están las cosas. Estados Unidos encontró por interpósito país o una posibilidad de desgastar a Rusia y desangrar, están desangrando los dos en lo que sería una guerra entre pueblos eslavos, casi primos. En fin, trabajó durante la última década, durante las dos últimas décadas, tuvo vicisitudes, eh, hubo gobiernos que eran pro Estados Unidos y pro la Unión Europea, y en realidad es un Estado fallido, pero se creó la idea, o que le crearon la idea de que participando, siendo miembros de la Unión Europea o de la NATO, iban a mejorar su situación. Bueno, los países mejoran su situación de acuerdo al liderazgo que tienen, a las minorías dominantes, del ruling class, de la capacidad en Ucrania es un país que era totalmente, el ruling class fue absolutamente corrupto. Y la corrupción se va produciendo lo que los economistas le dicen un spillover, que va cayendo hacia abajo. Entonces va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y es una sociedad eh, carcomida por la corrupción. Los resultados están a la vista. Ucrania es un país con un ingreso de aproximadamente a poder de compra alrededor de los 10.000, 12.000, 14.000 dólares. Era, porque ahora es una catástrofe. Y Rusia alrededor de los 25.000 dólares de paridad de compra. Pero pensemos que Estados Unidos está alrededor de los 65.000. Y entonces, y Estados Unidos son 330 millones, en Rusia son 145 millones, en Ucrania fueron al principio 50, después bajaron a 45 y ahora si llegan a 40 millones tal vez sea mucho, porque hubo una diáspora anterior a estos problemas y ahora con la guerra, por supuesto, una emigración muy grande. Entonces, cada vez tienen menos población. La guerra ya lleva
que era, en principio Rusia la denominó una operación militar especial para distanciarla de lo que sería una guerra. Tenemos que pensar en la doctrina así llamada de Gerasimov desde el aspecto militar, pero viene esta idea viene por Eugene Primakov, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, una larga trayectoria en política tuvo en la Unión Soviética y en la Federación Rusa. Y esa idea de el mundo multipolar, que obviamente es realmente es lo más adecuado a las circunstancias actuales. Eh, pero después Gerasimov fue también el de la idea de la... En Estados Unidos hablan de la guerra híbrida. Acá Gerasimov hablaba de dominar las mentes y hacer un shock en los pueblos en vez de un shock político, un shock crear un pánico, y es lo que intentaron hacer por entrar en múltiples direcciones y con la dirección a Kiev, que aparentemente había preparado una revuelta que no prosperó. Pero no es la incompetencia del ejército de Rusia. Y se retiraron del norte y un golpe político maestro desde el punto de vista internacional incorporó a las repúblicas de Lugansk y Donetsk a la Federación Rusa. Crimea ya había sido en el 2014 y agregó a Zaporizhia y a Kherson. Entonces ya queda prácticamente el Donbass está integrado en la Federación Rusa, y eso es no negociable, porque Rusia no va a negociar su territorio, y esas son las nuevas realidades que se producen por, la- por, la, por el conflicto, por este conflicto que es existencial para Rusia, sin duda alguna, es existencial para el Estado ruso, y no es existencial para Estados Unidos. Estados Unidos es un punto de fricción, de ataque, para desgastar a Rusia, con la idea de colonizar Rusia y poder, en última instancia, el enemigo más importante que tiene Estados Unidos es China. Y China ya la ha eclipsado económicamente, prácticamente en Asia, y una influencia muy poderosa en Europa, y obviamente también en mayor grado, también en cierto grado en África, y intentos también de hacer grandes negocios con Sudamérica, que es la proveedora de materia prima, lo mismo que África. ¿Por qué? Porque 1.400 millones se están desarrollando bajo un sistema económico capitalista dirigido por el Partido Comunista, un partido comunista sui generis, diría yo, pero con un sentido nacionalista. Dicho sea de paso, tiene 90 millones de adherentes, 90 millones, que son para dirigir la China y llevarla a la prosperidad y al éxito. Bueno, así están planteadas las cosas. Pero lo lamentable en todas estas cuestiones es que los que sufren realmente son los pueblos. Y los pueblos son los que... las Fuerzas Armadas generalmente están constituidas por la gente de menor escala social. Me refiero al grueso de las tropas los suboficiales, que ahora tratan de hacerla después de la guerra de Vietnam,
Estados Unidos hizo un ejército profesional y hay algunos países que dicen que los ejércitos profesionales son mucho más eficientes, pero el ejército o las fuerzas de defensa de Israel son de conscripción. Y ya se sabe ciertamente que es una fuerza muy efectiva. Así que es un punto a debatir, pero sin embargo, al ser ejércitos profesionales, en tanto en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos, cuando intervienen en otros países, mandan a profesionales, o sea, profesionales en el eh, militares. Y entonces no va la población en general. Entonces, con ese mismo pensamiento, eh, eh, el, eh, el presidente Putin pensó en una operación con solamente alrededor del 20, 25, 30% de las fuerzas de la Federación Rusa, que pensaron que podían hacer una operación rápida y que Ucrania iba a colapsar. Bueno, no fue así y los planes siempre en la guerra se alteran, pero ahí está la capacidad de los estados mayores de, con las nuevas circunstancias, eh, adaptar las tácticas y estrategias acorde a la nueva situación. ¿Y cuál es la nueva situación? Que Estados Unidos apoyó totalmente a Ucrania a través del presidente Zelensky y todo su gobierno, y está manteniendo Ucrania, porque Ucrania estaría colapsada ya si no fuera por todo el material bélico y el entrenamiento que le hacen a oficiales, suboficiales, en distintos países de Europa y en Estados Unidos también. Entonces, así están las cosas y por eso se sostiene, porque tanto Estados Unidos, que tiene ese enemigo que es Rusia, el enemigo potencial que lo puede destruir a Estados Unidos, y los países europeos que encontraron la oportunidad de viejos rencores históricos, tanto los países bálticos, empezando por Suecia, que Suecia en su momento dominó a Finlandia, a Noruega, a Dinamarca, y los países bálticos, de esos pequeños países bálticos que fueron eh, siempre influidos por lo que era Prusia y también por Polonia. Y en el caso de Polonia-Lituania, que coincidían en el Principado Polonia y Lituania, que dominaron a Ucrania por muchísimo tiempo, hace 200 años atrás, 300. Pero en fin, y tenemos a Hungría también, que en Europa todavía siguen pensando, o sea, que tienen la nostalgia de los imperios, del imperio austrohúngaro, en fin. Entonces, y hay cantidades de reclamos que vienen, siempre hay entre todos esos países, reclamos que vienen de un par de siglos anteriores. Y siempre vemos que en esos países de centro de Europa Central siempre trataron de, como no obtuvieron colonias, en el caso de Francia, de Inglaterra y de España y Portugal, eh, trataron de colonizar el este, que tengan todas las materias primas, siempre intentaron, pero fueron derrotados en la mayoría de los casos. El imperio ruso se expandió hacia Asia y también hacia el Cáucaso, y al Transcáucaso, que es Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Eh,
Bueno, esto es un pequeño panorama breve de la situación actual. Desde el punto de vista militar, Rusia ha tenido que encarar esto ya como una guerra y Rusia está operando como un estado asediado. De hecho, y lo está de hecho. Y, y la Unión Europea es, o la NATO, son 27 países, muy difícil de coordinarlo porque casi sería como eh, la Unión Soviética con con los países del Pacto de Varsovia, diciendo que rápidamente se incorporaron a la NATO y son los enemigos directos de Rusia. Tenemos Polonia, el caso ese, y después tenemos Alemania que es revanchista, porque Alemania, una alianza estratégica entre Alemania y Rusia, que los rusos se reconciliaron, hubo una cierta reconciliación. No olvidemos que Alemania invadió a Rusia tratando de colonizarla y de exterminar la mayor parte de los ciudadanos soviéticos, cosa que asesinaron a 26 millones y a veces ya dicen hasta 30. No olvidemos eso, y eso no hace 3 siglos atrás, eso hace 70 años. Entonces, esos son hechos gravísimos. Bueno, sintetizando, Estados Unidos, eh, Rusia abastece de gas y de petróleo a los países europeos, especialmente Alemania, etcétera, etcétera, que son ya temas conocidos. Pero Estados Unidos le hicieron volar juntamente con Inglaterra, que parece que fueron el Nord Stream. Y Alemania no, Alemania está haciendo un suicidio económico porque le convenía tener eh, el gas y el petróleo a precios de mercado baratos en comparación con lo que ahora van a pagar al gas licuado que van a recibir de Rusia y de otros países. En fin, es una forma de sacarle la eficiencia industrial a Alemania. Y Estados Unidos, dentro de este contexto, también mantener a Europa eh, en un estado no de convulsión, pero sí de la Unión Europea, pero sí de una debilidad relativa con respecto a la capacidad económica de Estados Unidos, le es beneficioso. Así están las cosas. El peligro está que esto se escape de las manos. Rusia es existencial. Rusia no puede admitir una derrota. Puede admitir una negociación, pero manteniendo los principios estratégicos que son importantísimos, que no tener a la fuerza de Estados Unidos, de la NATO, ahí, en la frontera con Rusia. ¿Y por qué? Y porque en la actualidad los misiles en pocos minutos pueden no darle tiempo de respuesta. Es todo Yo trato de simplificar algo que es absolutamente complejo, pero eh, los que sufren es el pueblo ucraniano, lamentablemente guiados por la idea de esa ilusión que se les creó de una prosperidad, sin embargo los lleva a la ruina. Y los han llevado a la ruina. Y Estados Unidos, bueno, como dicen algunos, va a combatir hasta el último ucraniano. Y Estados Unidos dice que no va a intervenir. Ahora están hablando de que por ahí podría haber que algunos voluntarios, en fin.
Es todo muy, muy complicado. Los resultados de la guerra siempre son inciertos, pero si se, si se escala, puede terminar en un conflicto abierto entre Estados Unidos y Rusia, que sería nuclear sin duda alguna. Y bueno, como todo en la historia, el tiempo nos da la respuesta y cómo se resuelve. Bueno, terminando el año, quise hacer esta breve charla que he hecho durante varios años esporádicamente. Agradezco a las personas que me han escuchado y visto su atención. Buenas noches y muchas gracias.